Jake Morrison estaba sentado en su celda, contemplando las extrañas paredes moradas. Habían pasado 3 meses desde que los Thor capturaron su nave. 3 meses atrapado en este palacio alienígena, tratado como una mascota en un zoológico. La celda era bastante agradable. Suponía que mejor que una mazmorra. Le daban comida, una cama e incluso libros escritos en inglés que sus computadoras habían traducido. Pero seguía siendo una prisión. Los Thor parecían insectos gigantes con caparazones duros que brillaban en diferentes colores. Se sostenían sobre 2 patas como los humanos. Pero ahí terminaban las similitudes. Sus rostros tenían múltiples ojos y sus voces zumbaban y zumbaban al hablar. Jake había aprendido algo de su idioma lo suficiente como para entender cuando los guardias hablaban de él. Lo llamaban el blando y se reían de lo débiles que eran los humanos. La reina Belair gobernaba este imperio. Jake la había visto una vez durante su primer día allí. Era enorme, de casi 2,4 metros de altura, con una corona que parecía hecha de metal vivo. Su caparazón era azul oscuro y dorado. Ella lo miró como si fuera un bicho interesante y luego lo despidió con un gesto de su mano con garras. Desde entonces, lo habían dejado solo en su jaula dorada. Jake solía ser profesor en la Tierra. Enseñaba historia a niños de secundaria. Eso ahora parecía otra vida. Después de que su esposa e hija murieran en un accidente, ya no soportaba estar en ese aula. El rostro de cada niño le recordaba lo que había perdido. Así que se unió al cuerpo espacial, como voluntario para las misiones más peligrosas. Ya no le importaba mucho vivir o morir. Así fue como terminó aquí. Capturado durante una misión que salió mal. La alarma comenzó sin previo aviso. Luces rojas destellaron por todo el palacio y Jake escuchó a los guardias gritar en su idioma chasqueante. Algo andaba mal. Muy mal. Apretó la cara contra la barrera de energía que servía de puerta a su celda, tratando de ver qué estaba pasando. Los guardias pasaron corriendo junto a su celda, con las armas desenfundadas. Jake escuchó explosiones en las profundidades del palacio. ¿Un ataque? ¿Una rebelión? No lo sabía. Entonces la barrera de su celular parpadeó y se apagó. Se fue la luz. Jake salió con cuidado al pasillo. Sin saber qué hacer. ¿Debería correr? ¿A dónde iría? Una pequeña figura dobló la esquina como una flecha y se estrelló contra Jake. Este se tambaleó hacia atrás, agarrando el pequeño cuerpo antes de que ambos cayeran. Era un niño Thor, mucho más pequeño que los adultos, con un suave caparazón verde que aún no se había endurecido. El niño miró a Jake con ojos muy abiertos y asustados. «Por favor», dijo el niño en un inglés vacilante. «Escóndete». El instinto de maestro de Jake se activó de inmediato. Era el príncipe. El niño estaba aterrorizado, temblando en los brazos de Jake. «Vale, vale», dijo Jake en voz baja. «Te tengo. ¿Dónde podemos escondernos?» El príncipe señaló el pasillo con una pequeña garra. Jake cogió al niño y echó a correr. Se metieron en lo que parecía un almacén y cerraron la puerta. Jake bajó al príncipe con cuidado y empujó unas cajas delante de la puerta. No detendría a los soldados armados, pero podría ganarles tiempo. El niño se acurrucó en un rincón, emitiendo pequeños chasquidos que Jake comprendió que eran así. Sin pensarlo, Jake se sentó a su lado y puso la mano sobre la pequeña concha. Estaba cálida, más suave de lo que esperaba. «Oye, todo va a salir bien», dijo Jake. «¿Cómo te llamas?» «Kirvan», susurró el príncipe. «Soy Jake. Encantado de conocerte, Kirvan». Jake intentó sonreír, aunque no estaba seguro de si el niño entendía las expresiones humanas. «Tu madre es fuerte, ¿verdad? Es la reina. Apuesto a que sus guardias la están protegiendo ahora mismo». Kirvan asintió lentamente, pero seguía temblando. Jake pensó un momento y luego empezó a hablar. Le habló al príncipe de la tierra, de océanos, montañas y bosques. Le describió la nieve, que Kirvan nunca había visto. Habló de sus antiguos alumnos, de cómo solían reír y jugar durante el recreo. Lentamente,
El pequeño niño alienígena dejó de temblar. ¿Qué es el recreo?, preguntó Kirvan. Es una época en la que los niños pueden jugar y divertirse. Corren, juegan con pelotas, se columpian. Siendo niños, no jugamos, dijo Kirvan en voz baja. Jugar es debilidad. Jake sintió que se le rompía un poco el corazón. Nadie. Jugar no es debilidad. Es como los niños aprenden y crecen. Es importante. Se sentaron en ese almacén durante 2 horas. Jake no dejaba de hablar, contar historias, inventar juegos con pequeños objetos que encontraron en las cajas. Le enseñó a Kirvan a jugar al 3 en raya, haciendo marcas en el suelo con un trozo de metal. El príncipe rió por primera vez cuando ganó una partida. Un extraño chirrido que hizo sonreír a Jake. Finalmente, la alarma se detuvo. Unos pasos pesados se acercaron a la puerta. Jake se levantó, interponiéndose entre Kiran y la puerta. Las cajas fueron apartadas y los guardias reales entraron con las armas en alto. Cuando vieron al príncipe a salvo detrás de Jake, bajaron las armas lentamente. La reina quiere verlos a ambos, dijo un guardia en inglés. Jake recogió a Kirvan, quien se aferró a sus hombros. Mientras caminaban por los pasillos del palacio, Jake vio paredes rotas y marcas de quemaduras de la batalla. Fuera lo que fuese lo que había sucedido, había sido grave. La reina Belair estaba en su sala del trono, rodeada de consejeros y guardias. Tenía una herida en el brazo, con sangre purpúrea filtrándose a través del vendaje. Al ver a su hijo en brazos de Jake, sus múltiples ojos se abrieron de par en par. «Kirvan», gritó. El príncipe se bajó de Jake y corrió hacia su madre. Se tocaron la frente, un gesto de afecto Soutor sobre el que Jake había leído. La reina examinó a su hijo con atención, comprobando si tenía heridas. Entonces su mirada se volvió hacia Jake. «Lo protegiste», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondió Jake simplemente. La reina lo miró fijamente un largo instante. «Lleva al humano de vuelta a su celda. Decidiré qué hacer con él más tarde». Mientras los guardias escoltaban a Jake, miró hacia atrás y vio a Kirvan observándolo. El pequeño príncipe levantó una garra en lo que podría haber sido un saludo. Jake le devolvió el saludo, preguntándose si alguna vez volvería a ver al niño. Pasaron 3 días antes de que Jake volviera a ver a Kirvan. Los guardias llegaron a su celda una mañana y le dijeron que lo siguiera. Lo condujeron afuera por primera vez desde su captura, a un enorme jardín lleno de plantas de docenas de mundos diferentes. El aire era cálido y olía dulce, como a miel mezclada con algo que Jake no pudo identificar. Kirvan estaba sentado en un banco de piedra rodeado de 3 altos altor con túnicas formales. Debían ser sus tutores. Jake se dio cuenta de que el príncipe parecía abatido mientras uno de ellos hablaba monótonamente en su lengua chasqueante. Cuando Kirvan vio a Jake, todo su cuerpo se animó. Empezó a levantarse, pero uno de los tutores le puso una garra firme en el hombro, obligándolo a retroceder. «Esperarás aquí», le dijo un guardia a Jake, señalando un lugar a unos 9 metros de distancia. «La reina ha ordenado que se te permita estar en el jardín durante las lecciones del príncipe. No te acercarás. No hablarás. Simplemente existirás». Jake asintió y se sentó donde le indicaron. Observó cómo los tutores continuaban su lección. Incluso sin entender la mayoría de sus palabras, Jake supo que estaban enseñando guerra y estrategia. Un tutor le mostró a Kirvan imágenes holográficas de batallas, señalando tácticas y formaciones. Otro lo interrogó sobre los puntos débiles de las diferentes especies alienígenas. El tercero parecía estar enseñándole manipulación política y cómo usar el miedo para controlar a los súbditos. A Jake le daba asco verlo. Era solo un niño, quizá de 6 o 7 años en años humanos. Debería estar jugando y aprendiendo cosas básicas, no estudiando cómo destruir enemigos y gobernar mediante el miedo. Cada vez que Kirvan daba una respuesta incorrecta, los tutores chasqueaban las mandíbulas en señal de desaprobación y el príncipe se encogía un poco.
Esta rutina continuó durante una semana. Llevaban a Jake al jardín todos los días y lo obligaban a sentarse en silencio mientras Kirvan soportaba sus duras lecciones. Pero algo interesante empezó a suceder. Después de que los tutores se fueran, los guardias se relajaban. Charlaban entre ellos, sin prestar mucha atención a Jake ni al príncipe, y Kirvan se acercaba lentamente a donde Jake estaba sentado. Al octavo día, el príncipe finalmente llegó al banco de Jake. Se sentó sin decir nada, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Jake miró al guardias, pero estaban ocupados hablando y no se habían dado cuenta. «Hola, amigo», susurró Jake. «¿Cómo estás?» «¿Cansado?», respondió Kirvan en voz baja. «Siempre cansado. Siempre equivocado. No te equivocas. Solo estás aprendiendo. Eso es diferente. El maestro se dice, soy blando. El maestro Bel dice, hago demasiadas preguntas. El maestro Jin dice, seré un gobernante débil. El maestro Jin dice, maestro Bel. El maestro Bel dice, seré un gobernante débil. El maestro Bel dice, seré un gobernante débil. El maestro Bel dice, seré un gobernante débil. Jake sintió que la ira le ardía en el pecho. Se equivocan. Hacer preguntas te hace inteligente, no débil. Y ser amable no es lo mismo que ser blando. Todo amable. Kirvan ladeó la cabeza. Un gesto que Jake había aprendido significaba confusión en Stor. Sí, significa preocuparse por los demás, tratarlos bien, ayudar cuando puedas, como me ayudaste a mí, dijo el príncipe. Exactamente así. Desde ese día, Kirvan y Jake tuvieron sus propias lecciones secretas. Después de que los tutores se fueran y los guardias se distrajeran, Jake le enseñaba al príncipe diferentes cosas. Le enseñó sobre los animales terrestres, dibujando en la tierra con un palo. Le explicó cómo funcionaban los ecosistemas, cómo cada criatura tenía un propósito y cómo todos se ayudaban mutuamente. Sobrevivir. Contaba historias de héroes humanos que triunfaron gracias a la astucia y la cooperación, no solo a la violencia. Kirvan lo absorbía todo como una esponja. Hacía preguntas constantemente, y Jake respondía a cada una con paciencia. El príncipe era brillante. Jake se dio cuenta de que no solo era inteligente como sus tutores querían, sino verdaderamente inteligente. Podía ver las conexiones entre las ideas, comprender conceptos complejos y pensar creativamente. 2 semanas después de sus lecciones secretas, otros humanos llegaron al palacio. Jake se sorprendió al verlos durante su paseo por el jardín. Lisa Crawford, ingeniera del cuerpo espacial, y Ben Sullivan, médico. Habían sido capturados durante la misma misión que Jake, pero los habían retenido en otro lugar. Ahora los llevaban al palacio como parte de una negociación con la Tierra. Los guardias los dejaron hablar brevemente. Lisa era una mujer dura de unos 30 años, con cabello castaño corto y mirada penetrante. Ben era más joven, quizá de 25 años, con rasgos amables y manos delicadas, perfectas para un médico. Jake Morrison, dijo Lisa, estrechándole la mano. Oímos hablar de ti, el humano que salvó al príncipe. Acabo de quedarme con un niño. A salvo, dijo Jake. Cualquiera habría hecho lo mismo. No a ellos, dijo Ben en voz baja, señalando con la cabeza a los guardias de Thor exiliado. Hemos estado aprendiendo sobre su cultura. No protegen a los niños como nosotros. Los dejan enfrentarse al peligro para fortalecerlos. Lo que hiciste les fue completamente ajeno. He notado algo más, añadió Lisa en voz baja. El príncipe no deja de mirarte. Jake miró hacia la entrada del jardín y vio a Kirvan asomándose por una esquina. Cuando el príncipe vio que Jake lo miraba, saludó con timidez. Jake le devolvió el saludo. Ten cuidado, advirtió Lisa.
Encariñarte con esa niña podría causarles problemas a ambos. Pero Jake ya estaba apegado. No podía evitarlo. Cada vez que veía a Kirvan luchar con sus severos tutores, cada vez que el niño se iluminaba cuando Jake le enseñaba algo nuevo, Jake sentía algo que creía haber muerto con su propia hija. Un propósito, una razón para preocuparse. Una tarde, después de una lección particularmente brutal en la que Kirvan había sido regañado repetidamente, el príncipe se acercó a Jake con lágrimas en los ojos. ¿Qué ocurre? ¿Conmigo?, preguntó Kirvan. ¿Por qué no puedo ser lo que quieren? Jake acercó al niño, dejándolo apoyarse en su hombro. No te pasa nada. Eres perfecto tal como eres. Pero yo soy débil. Siento cosas. Me preocupo por los sirvientes cuando están heridos. No quiero herir a otros para que obedezcan. Eso no es debilidad, Kiran. Eso se llama compasión. Es una de las cosas más importantes que un líder puede tener. ¿Qué es un líder que tiene compasión? Jake pensó por un momento. Alguien que es lo suficientemente fuerte como para ser amable. Alguien que sabe cuándo luchar y cuándo hacer las paces. Alguien a quien la gente sigue porque lo ama, no porque lo teme. Como un padre. La palabra golpeó fuerte a Jake. ¿Qué sabes tú de padres? Te escuché decir esa palabra antes a los guardias, pero no tenemos esa palabra. La voz de Jake era ronca cuando respondió: un padre es alguien que te protege, te enseña y te ama pase lo que pase. Alguien que quiere que seas feliz y te ayuda a convertirte en la mejor versión de ti mismo, no en lo que otros quieren que seas, sino en quien realmente eres por dentro. Kirvan guardó silencio un buen rato. Entonces dijo algo que lo cambió todo: ojalá tuviera un padre. Jake acercó al príncipe, con el corazón roto y sanando a la vez. Sí, amigo. Yo también. Ninguno de los dos notó al consejero real observando desde las sombras, con las mandíbulas chasqueando con disgusto. Jake se despertó con guardias rodeando su celda. Más guardias de lo habitual, todos armados. Sus mandíbulas chasqueaban en un patrón agresivo que Jake, según había aprendido, significaba peligro. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, abrieron la barrera y lo sacaron bruscamente. Estás acusado de crímenes contra el imperio. Un guardia dijo que te enfrentarás a la Corte Suprema. Lo arrastraron por los pasillos del palacio. La mente de Jake daba vueltas. ¿Qué había hecho? Acababa de hablar con un niño solitario. Le había enseñado algunas historias e ideas. ¿Cómo era eso un crimen? Pero al entrar en la enorme sala del trono, Jake vio a la corte reunida y se dio cuenta de que esto era serios. Cientos de Stor llenaban el espacio, todos con túnicas formales de diferentes colores. Al frente, la reina Velara estaba sentada en su trono, con el rostro indescifrable. Un soralto con un caparazón rojo oscuro dio un paso al frente. Este debe ser el fiscal, pensó Jake. La voz del alienígena resonó por la cámara. Este humano está acusado de corromper al heredero real. Ha envenenado la mente del príncipe con ideas peligrosas. Ha enseñado ideologías prohibidas que debilitan nuestro imperio. Ha vuelto al futuro gobernante blando e inadecuado para el mando. Jake sintió frío. Lo estaban juzgando por ser amable con una niña, por enseñarle a Kiran que la compasión importaba. Miró a su alrededor y vio a Lisa y Ben de pie en un rincón, vigilantes pero presentes. Lisa captó su mirada y articuló: mantente fuerte. El fiscal continuó, presentando pruebas. Los guardias testificaron que habían oído a Jake enseñar a Kirvan sobre la paz y la cooperación. Los sirvientes informaron haber visto al príncipe reír y sonreír durante sus conversaciones. Los tutores hablaron de cómo Kirie había empezado a cuestionar sus lecciones, preguntando por qué la violencia siempre. La respuesta, preguntándose si habría mejores maneras de liderar. El príncipe mostró misericordia a un sirviente que rompió un jarrón real. Un tutor dijo con disgusto que los accidentes ocurren y que el sirviente no debe ser castigado. Este no es el comportamiento de un gobernante Stor apropiado. Esta es la debilidad que el humano ha sembrado en su mente.
Cada prueba era como un cuchillo en el corazón de Jake. Estaban usando todo lo bueno que le había enseñado a Kirvan como prueba de corrupción. La bondad era corrupción. La misericordia era debilidad. La compasión era peligrosa. Jake quería gritar ante la injusticia de todo aquello. El fiscal se volvió hacia Jake. ¿Niegas haberle enseñado estas cosas al príncipe? Jake se irguió. No, no lo niego. Un murmullo recorrió la sala. Las mandíbulas del fiscal chasquearon con satisfacción. ¿Niegas haberle dicho al príncipe que la compasión es fuerza? Que los líderes deben ser amados, no temidos, que cuidar a los demás es importante. El Canelo 91. Bueno, Z, estoy a favor de Rogue. No niego nada, dijo Jake con firmeza. La sala estalló en chasquidos y parloteos. El fiscal levantó su cláusula de silencio. Entonces admites haber corrompido el aire real. Admites crímenes contra el imperio. La pena es la muerte. Espera. La voz de Lisa atravesó el ruido. Los guardias intentaron detenerla, pero ella avanzó. Hablemos por él. Somos su pueblo. Tenemos derecho a testificar. La reina se inclinó hacia adelante. Puedes hablar. Lisa entró en el centro de la habitación con Ben justo detrás de ella. Jake Morrison es uno de los mejores humanos que he conocido. No intenta destruir tu imperio. Intenta ayudar a un niño solitario que necesitaba a alguien que lo cuidara. El príncipe no necesita cuidados, espetó el fiscal. Necesita ser fuerte. ¿Por qué no puede ser ambas cosas? Preguntó Ben en voz baja. Fuerte y cariñoso, poderoso y amable. En la tierra, nuestro mayor. Los líderes eran quienes poseían ambas cualidades. La tierra es débil, dijo el fiscal con desprecio. Su especie no ha logrado nada comparado con nuestro imperio. Hemos logrado algo que ustedes han olvidado, dijo Jake, su voz resonando por toda la cámara. Sabemos amar a nuestros hijos. Sabemos cómo construir lealtad a través del respeto, no del miedo. Sabemos que la verdadera fuerza no consiste solo en aplastar enemigos. Se trata de saber cuándo luchar y cuándo hacer las paces. Se trata de ser lo suficientemente fuerte como para elegir la compasión cuando la compasión es más difícil que la violencia. Los ojos de la reina se fijaron en Jake. No habló, pero algo en su postura cambió. Estaba escuchando. Escuchando de verdad. Kirvan no es débil porque le importe. Jake continuó. Es más fuerte de lo que creen. Es lo suficientemente inteligente como para ver múltiples soluciones a los problemas. Es lo suficientemente valiente como para cuestionar tradiciones que no tienen sentido. Será un gobernante mejor que cualquiera que hayan tenido antes. No a pesar de lo que le enseñé, sino gracias a ello. Basta. La voz del fiscal era cortante. La corte ya ha escuchado suficiente. Mentiras de esta criatura. Exigimos juicio. Exigimos. La explosión sacudió toda la sala del trono. Las ventanas se hicieron añicos. El humo se filtraba por las paredes rotas. Los guardias gritaban y desenvainaban sus armas en medio del caos. Thor, el exiliado armado con armadura negra, irrumpió en la sala. No eran guardias reales. Eran rebeldes. Traidores. Jake vio al líder de inmediato. Era Selmas, uno de los consejeros de la reina, el mismo que Jake había visto observándolos a él y a Kiran en el jardín. Sus mandíbulas se extendían en una sonrisa Thor que parecía una amenaza. Las viejas costumbres terminan hoy, anunció Selmot. La reina que permita que los humanos corrompan a nuestros hijos morirá. El príncipe que ha sido debilitado por ideas alienígenas morirá, y el imperio volverá a ser puro. La sala del trono estalló en violencia. Los guardias reales lucharon contra los rebeldes. Los nobles gritaron y corrieron hacia las salidas. Jake vio a la reina empujar a Kirvan detrás de su trono, intentando protegerlo con su propio cuerpo, pero había demasiados atacantes. Se acercaban a la familia real. Jake no creyó que hubiera corrido. Los guardias intentaron sujetarlo, pero era más pequeño y rápido. Esquivó a Thor,
Saltó sobre los cuerpos caídos y llegó al trono justo cuando un rebelde alzaba su arma hacia Kirvón. Jake se abalanzó sobre el príncipe. Un dolor intenso le recorrió el hombro cuando la ráfaga de energía lo alcanzó a él en lugar del niño. Cayó, pero logró agarrar a Kervan y atraerlo hacia sí, cubriendo el pequeño cuerpo con el suyo. «Quietos», jadeó Jake de dolor. «No te muevas». Otra ráfaga impactó la pared sobre ellos, haciendo llover escombros sobre la espalda de Jake. Se acurrucó más cerca de Kirvón, sintiendo al príncipe temblar bajo él. Más dolor, más explosiones. La visión de Jake comenzó a nublarse, pero no lo soltó. Protegería a ese niño con su último aliento si fuera necesario. De repente, Lisa estaba allí con Ben. Habían arrebatado las armas de los guardias caídos y luchaban junto a los soldados reales. Más guardias se congregaron alrededor del trono, finalmente haciendo retroceder a los rebeldes. Jake oyó a Selmas gritar órdenes. Para retirarse. La batalla estaba dando un giro, pero Jake ya no podía aguantar más. El dolor era insoportable. Sintió que caía, que su agarre sobre Kiran se aflojaba. Lo último que oyó antes de que la oscuridad lo envolviera fue una vocecita que gritaba su nombre. Jake despertó con un dolor terrible. Cada respiración le dolía. Sentía el hombro como si le ardiera. Cuando intentó moverse, unas manos suaves lo empujaron hacia abajo. El rostro de Ben se enfocó sobre él. «Tranquilo», dijo el médico. «Recibiste 2 impactos directos y quedaste enterrado bajo media pared. Tienes suerte de estar vivo. Cura a Van». La voz de Jake era apenas un susurro. «El príncipe está bien. Le salvaste la vida». La expresión de Ben era extraña. Una mezcla de respeto y preocupación. «La reina quiere verte hoy. La corte se reúne de nuevo». Jake intentó incorporarse, pero su cuerpo se negó a cooperar. «Ni siquiera puedo mantenerme en pie. Te cargarán si es necesario. Esto es importante, Jake. Todo el imperio está observando. Gracias por ver. Y si lo sabes, pon esto. Te cargarán si es necesario. Te cargarán si es necesario». Lo cargaron. 4 guardias subieron a Jake a una plataforma flotante que sostenía su cuerpo herido. Lisa caminó a su lado mientras recorrían los pasillos del palacio. Parecía cansada con los brazos vendados por la batalla. «Estás loco. ¿Lo sabes?», dijo, pero había calidez en su voz. Lanzarse a ráfagas de energía por un niño extraterrestre. «No es solo un niño extraterrestre», dijo Jake. «Es solo un niño. Cualquier niño. Eso es lo único que importa». La sala del trono había sido reparada a una velocidad increíble. Las ventanas rotas estaban selladas, los escombros despejados, pero la sala estaba llena de aún más Galiletor que antes. Todos los nobles del imperio parecían estar presentes, junto con representantes de otras especies alienígenas que Jake no reconoció. El peso de todos esos ojos hizo que el dolor de Jake se sintiera aún peor. La reina Velara estaba sentada en su trono, con el brazo aún vendado. Junto a su trono había un asiento más pequeño donde Kirvón se sentaba, con aspecto diminuto y asustado. Cuando el príncipe vio que llevaban a Jake, intentó ponerse de pie, pero la reina le puso una garra en el hombro, manteniéndolo sentado. Al frente de la sala, encadenados y rodeados de guardias, estaban Selmot y sus seguidores. El caparazón del consejero estaba agrietado en varios puntos, y uno de sus brazos colgaba inútilmente a su costado, pero sus ojos ardían de odio mientras miraba a Jake. La reina se puso de pie y toda la sala quedó en silencio. «Estamos aquí para juzgar», dijo, su voz resonando por la cámara. Selmot y sus seguidores intentaron matar a la familia real y derrocar el imperio. Sus crímenes son evidentes. La pena es la muerte. Selmot rió. Un chasquido que le puso la piel de gallina a Jake. «Mátenos entonces». «Pero no pueden matar la verdad. Este imperio está muriendo porque permiten la debilidad. Porque permitieron que un humano envenenara a nuestro futuro gobernante. Porque han olvidado lo que nos hizo fuertes. ¿Creen que la compasión es veneno?». La voz de la reina era fría.
¿Creen que preocuparse por los demás es debilidad? Sí. El príncipe mostró misericordia a un sirviente. Cuestionó a sus tutores. Rió y jugó como un niño común. Todo por culpa de ese humano. Selmoth señaló a Jake. Él es la corrupción. Mátalo y el príncipe aún puede salvarse. La corte estalló en chasquidos y parloteos. Algunos nobles estuvieron de acuerdo con Selmoth. Otros argumentaron en su contra. Jake vio cómo el imperio se desgarraba por las ideas que le había enseñado a un niño solitario. Se le partió el corazón al pensar en Kirvan. En medio de todo esto, la reina alzó las garras pidiendo silencio. Hoy juzgaré todos los crímenes, incluidos los humanos. Miró directamente a Jake. Jake Morrison, te acusaron de corromper a mi hijo. Las pruebas en tu contra son claras. Le enseñaste ideas que van en contra de nuestras tradiciones. Le hiciste cuestionar nuestras costumbres. Lo cambiaste. Jake la miró a los ojos. Sí, yo hice todo eso. Vivi, tú también le salvaste la vida durante el golpe. Pusiste tu propio cuerpo entre él y las armas que lo habrían matado. Lo protegiste. Cuando mis propios guardias no pudieran alcanzarlo a tiempo, lo volvería a hacer, dijo Jake simplemente. La reina guardó silencio un largo momento. Acérquenme al prisionero. Los guardias avanzaron la plataforma de Jake hasta que estuvo justo frente al trono. Así de cerca, Jake pudo ver que la reina Velara parecía agotada. El peso del liderazgo pesaba sobre ella. He leído los textos antiguos de nuestro pueblo, dijo la reina. Mucho tiempo atrás, antes de que nos convirtiéramos en un imperio, éramos diferentes. Valorábamos la cooperación junto con la fuerza. Cuidábamos a nuestros jóvenes con ternura, no solo con un entrenamiento riguroso. En algún momento de nuestra historia, olvidamos estas cosas. Creíamos que solo la dureza nos hacía fuertes. Miró a su hijo. Entonces ocurrió el golpe. Vi a los tutores de mi hijo esconderse aterrorizados. Vi a mis consejeros luchar por salvarse. Pero un prisionero humano, miembro de una especie que llamamos débil, corrió hacia el peligro para proteger a un niño que ni siquiera era suyo. Y cuando me pregunté por qué, comprendí algo. Hemos confundido la crueldad con la fuerza. Hemos confundido el aislamiento con el poder. La corte estaba en completo silencio. Todas las miradas estaban puestas en la reina. Ahora juzgaré, dijo Belsara. Selmoth y sus seguidores serán ejecutados por traición. En cuanto a Jake Morrison, no, gritó Kirvan. El joven príncipe saltó de su asiento y bajó corriendo las escaleras. Los guardias intentaron atraparlo, pero fue demasiado rápido. Corrió directo hacia Jake, subiendo a la plataforma flotante a pesar de sus heridas. Kirvan, regresa aquí, ordenó la reina, pero el príncipe la ignoró. Se aferró al costado ileso de Jake, su pequeño cuerpo temblando. Jake rodeó al niño con su brazo sano, acercándolo a él a pesar del dolor que le causaba. No le hagas daño, suplicó Kirvan, mirando a su madre con lágrimas en los ojos. Por favor, no le hagas daño, Kirvan. La corte debe. Él me protegió. La voz del príncipe se quebró. Cuando tenía miedo en el almacén, él me hacía sentir seguro. Cuando mi tutor decía que estaba equivocado, decía que era perfecto. Cuando la gente mala venía con armas, él ponía su cuerpo delante del mío. Resultó herido por mi culpa. La sala del trono estaba congelada. Cada noble, cada guardia, cada testigo permaneció inmóvil. Kirvan miró a Jake y, en inglés, el idioma que Jake le había enseñado, el príncipe habló con claridad para que todos pudieran oírlo. Papá. La palabra resonó en el silencio absoluto. Jake sintió que las lágrimas corrían por su rostro. El príncipe continuó, todavía en inglés, con su vocecita resonando en cada rincón de la vasta sala. Me protegiste. Me enseñaste. Me hiciste sentir seguro. Eso es lo que hacen los padres. Me dijiste que un padre es alguien que te quiere pase lo que pase. Que quiere que seas feliz. Que te ayuda a crecer.
La voz de Kirvan se quebró. Eres mi padre y te quiero. Jake acercó al niño, ignorando el dolor en su hombro, y presionó su frente contra el caparazón de Kirvan. Yo también te quiero, amigo, mucho. La reina descendió lentamente de su trono. Caminó hacia ellos, sus pasos fuertes en el silencio. Jake la miró, dispuesto a aceptar cualquier castigo que viniera. Ya había conseguido algo que nunca pensó que volvería a tener. Un hijo que lo amaba, una razón para vivir. Fue suficiente. Belsara extendió una garra y tocó suavemente la cabeza de su hijo. Entonces hizo algo que sorprendió a todos en la sala. Tocó la cabeza de Jake de la misma manera. Un gesto de familia, de aceptación. Cuando habló, su voz era suave pero clara. La corte reconocerá hoy una nueva verdad. La fuerza se manifiesta de muchas maneras, y a veces los lazos que elegimos son más fuertes que los que nacen. Las palabras de la reina flotaron en el aire como un desafío. Jake observó cómo los nobles se miraban entre sí, chasqueando los dedos y parloteando confundidos y conmocionados. Algunos parecían enojados, otros pensativos. Algunos incluso asentían con la cabeza en lo que podría haber sido un asentimiento. Belara se giró hacia toda la corte, con la mano aún apoyada protectoramente sobre el caparazón de Kirvan. Jake Morrison, te perdono todos los cargos. Es más, te ofrezco un puesto en esta corte como mentor y guardián oficial del príncipe. Si aceptas, Jake miró a Kirvan, quien lo observaba con la esperanza brillando en sus múltiples ojos. Acepto. Pero tengo condiciones. La corte se quedó sin aliento. Nadie le puso condiciones a la reina. Pero Belsara simplemente ladeó la cabeza. Habla. Todos los prisioneros humanos deben ser liberados. Lisa, Ben y todos los demás. No somos tus enemigos. Somos personas que merecen respeto y libertad. Si quieres la paz entre nuestras especies, empieza por tratarnos como iguales. La reina lo consideró. Jake la vio sopesando opciones, pensando en política, poder y tradición. Pero entonces miró a su hijo, a salvo en los brazos de Jake, y algo en su expresión se suavizó. De acuerdo. A todos los humanos se les concederá estatus diplomático y la libertad de irse o quedarse como quieran. También estableceremos negociaciones formales con la tierra para una alianza. Un noble al fondo de la sala se puso de pie. Su Majestad, esto es demasiado cambio, demasiado rápido. Nuestras tradiciones casi hacen que maten a mi hijo. La reina interrumpió con voz aguda. Nuestras tradiciones nos hicieron vulnerables porque valorábamos la dureza por encima de la sabiduría. Selmoth y sus seguidores podían reclutar a otros porque nuestra gente creía que la compasión era debilidad. Eso termina hoy. Miró el cuerpo del traidor ejecutado y luego volvió a la corte. El golpe nos mostró nuestra verdadera debilidad. Nos hemos centrado tanto en parecer fuertes que hemos olvidado lo que es la verdadera fuerza. La verdadera fuerza es adaptarse, aprender, crecer. Si no podemos cambiar, acabaremos cayendo. Otros imperios nos superarán. No porque sean más violentos, sino porque son más inteligentes y están más unidos. Jake se levantó con cuidado de la plataforma flotante, todavía sosteniendo a Kirvan. Sus hombros gritaban de dolor, pero se obligó a mantenerse erguido. Ben corrió a ayudarlo, pero Jake lo despidió con un gesto amable. Este momento requería que se pusiera de pie por sí solo. Su Majestad, dijo Jake. No intento cambiar toda su civilización. Solo intento ayudar a un niño a crecer sano y feliz. Si eso cambia otras cosas en el camino, tal vez esas cosas deban cambiarse. Las mandíbulas de la reina se movieron en lo que Jake había aprendido que era una sonrisa Astor. Quizás seas más sabio de lo que crees, humano. En los siguientes meses, todo cambió. Jake recibió habitaciones en el palacio, justo al lado de los aposentos de Kirvan.
Ben estableció un centro médico donde Exaltor y los humanos podían colaborar, compartiendo conocimientos sobre medicina y sanación. Lisa inició un programa de intercambio de tecnología. Sorprendida por lo mucho que cada especie podía aprender de la otra, Jake se convirtió en mentor de Kiran. Siguió enseñando al príncipe en los jardines, pero ahora lo hacía abiertamente. Otros jóvenes nobles de Salfor comenzaron a unirse a las clases. Sus padres sintieron curiosidad por saber qué hacía a Kirvan tan diferente. Jake les enseñó sobre cooperación, pensamiento creativo e inteligencia emocional. Algunos de los nobles mayores se quejaron, pero no pudieron discutir los resultados. Los jóvenes Thor, que estudiaban con Jake, resolvían problemas que sus tutores no podían resolver. Pensando de maneras que la educación tradicional nunca enseñaba, Kirvan floreció bajo esta nueva libertad. Seguía siendo brillante en estrategia y liderazgo, pero ahora combinaba eso con empatía y comprensión. Pasaba las mañanas estudiando la guerra y la política tradicionales de los Thor y las tardes aprendiendo sobre diplomacia, arte y filosofía con Jake. El príncipe se hizo conocido en todo el imperio como alguien que podía ser a la vez fuerte y amable, feroz y gentil. La propia reina empezó a cambiar. Empezó a consultar con Jake sobre las decisiones, pidiendo la perspectiva humana sobre los problemas. Empezó a mostrar más afecto a Kirvan en público, tocando su caparazón con suavidad, hablándole con calidez en lugar de solo órdenes. La rígida formalidad de la familia real se suavizó sin perder su dignidad. No todos lo aprobaron. Algunos nobles abandonaron la corte en protesta. Unos pocos intentaron organizar la resistencia a los cambios. Pero la mayoría de los Thor vieron los beneficios. El imperio se estaba fortaleciendo, no debilitándose. Se formaron alianzas con otras especies que antes temían la agresión de los Thor. El comercio aumentó. La innovación floreció. El imperio se estaba transformando de adentro hacia afuera. 5 años pasaron como un sueño. El hombro de Jake sanó, aunque todavía le dolía cuando el clima cambiaba. Su cabello se volvió más gris, pero estaba más feliz que nunca desde antes de perder a su familia en la tierra. Había encontrado una nueva familia aquí, entre las estrellas. Llegó el día de la ceremonia de mayoría de edad de Kirvan. El príncipe ya era considerado un adulto según los estándares Thor, listo para asumir verdaderas responsabilidades en el imperio. La ceremonia se celebró en el salón más imponente del palacio, con la asistencia de miles de Thor y representantes de docenas de especies alienígenas. Kirvan se encontraba en el centro del salón con una túnica formal. Su caparazón ahora era de un verde intenso con motivos dorados. Había crecido alto y fuerte, pero aún conservaba la misma mirada bondadosa que Jake recordaba de aquel niño asustado en el almacén. La reina le entregó las armas ceremoniales de un guerrero Thor y el sello de la autoridad real. Entonces Kirvan dio un paso al frente para pronunciar su primer discurso oficial ante el imperio. Su voz era segura y clara. Me presento ante ustedes hoy como el futuro de este imperio. Soy producto tanto de antiguas tradiciones como de una nueva comprensión. Mis tutores me enseñaron a ser fuerte, a pensar estratégicamente, a liderar con autoridad. Por esto, estoy agradecido. Hizo una pausa y miró a Jake, que estaba cerca de la reina. Pero también tuve otro maestro, uno que me enseñó que la fuerza y la compasión pueden coexistir, que preguntar no es debilidad, sino sabiduría. Que los mejores líderes son aquellos que inspiran amor y respeto. Kirvan se volvió hacia la multitud reunida. Nuestro imperio se construyó sobre la conquista y el poder. Siempre hemos creído que ser fuerte significaba ser duro, que mostrar emociones era peligroso. Pero he aprendido algo diferente. He aprendido que el verdadero poder proviene de saber cuándo luchar y cuándo hacer las paces. De ser lo suficientemente valiente para cambiar cuando el cambio es necesario. De ser lo suficientemente fuerte para ser amable cuando la amabilidad es la adecuada, señaló a la diversa multitud de extraterrestres asistentes. Miren quiénes están aquí hoy. Especies que una vez nos temieron ahora están a nuestro lado como aliados.
Nuestra economía es más fuerte que nunca. Nuestra tecnología avanza más rápido porque compartimos el conocimiento en lugar de acapararlo. Nuestros jóvenes son más felices, más sanos y más capaces que las generaciones anteriores. Esto no sucedió porque nos volvimos débiles. Sucedió porque adquirimos la sabiduría suficiente para crecer. La sala estalló en chasquidos, parloteos y diversos sonidos alienígenas de aprobación. Incluso algunos de los antiguos nobles que se habían resistido al cambio asentían. La prueba era innegable. El imperio no se había desmoronado con estos cambios. Se había vuelto más grande. Después de la ceremonia, Jake se encontró de pie en un balcón con vistas a la capital. El sol se ponía, pintando el cielo de colores que aún lo asombraban, incluso después de 5 años. Oyó pasos detrás de él y supo sin mirar quién era. «Papá», dijo Kirvan, de pie junto a él. Aunque el príncipe ahora era más alto que Jake, seguía usando esa palabra. Siempre lo hacía. «Estoy orgulloso de ti», dijo Jake. Esa fue una gran frase, ¡puaj! Lo decía en serio. Kirvan miró la ciudad. «Quiero visitar la tierra, tu mundo. Quiero ver de dónde vienes, los océanos que describiste, los bosques, las montañas». Jake sintió que se le cerraba la garganta por la emoción. «Me encantaría. ¿Vienes conmigo? Muéstrame tu hogar». «Por supuesto, siempre». Se quedaron en un cómodo silencio por un rato, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Al caer la noche, Jake pensó en el extraño camino que había tomado su vida. De un hombre roto al que no le importaba si vivía o moría a ser padre de nuevo. No por sangre, sino por elección, por amor. «Papá», dijo Kieran en voz baja. «Sí, amigo. Gracias por todo. Por salvarme la vida. Sí. Pero más que eso, por salvarme de convertirme en alguien que no quería ser. Por enseñarme que estaba bien preocuparse. Por mostrarme cómo se siente una verdadera familia». Jake rodeó los hombros de Kirvan con el brazo, sin preocuparse ya por las costumbres de Storr ni por lo que pensaran los demás. «Gracias por llamarme papá ese día en la sala del trono. Tú también cambiaste mi vida. Me diste una razón para vivir de nuevo». Kirvan se apoyó en el hombro de Jake, un gesto de confianza y amor que se había vuelto natural entre ellos. «¿Te parece extraño? Nosotros, un humano y un Storr». Jake sonrió. «Creo que es una prueba de que a veces los lazos más fuertes no están escritos en la ley ni en la sangre. Se forjan en los momentos de tranquilidad cuando un alma reconoce a otra. Cuando un niño asustado necesitaba a alguien que lo cuidara y un hombre destrozado necesitaba a alguien a quien amar. Eso no es extraño. Eso es simplemente familia». Bajo ellos, la ciudad seguía brillando y creciendo. Un símbolo de un imperio en transformación. Y en ese balcón, un humano y un extraterrestre estaban juntos. Padre e hijo, no por nacimiento, sino por elección. Era más que suficiente.